emisión del lunes. ¿Qué? Ese me fue. Pro. 4. 4 de Lunes abril. 4 de abril. 4 del 22. 2 por 2, 4. Es un número medio chistoso. Muy bien. Bueno, pues enmarcando de nuevo, por si a alguien se le ha escapado, el motivo por el cual estamos tocando esta serie de temas, que para algunos son repaso, para otros son una confrontación que ha sido muy dura para algunos, al darse cuenta de que la teoría aprendida no se ha puesto en práctica. Espero que eso les pase a muchos. No es porque les desee el mal, por supuesto, sino porque pues es un dato que constantemente en cada sesión se vuelve a ver, de alguien que dice, no, pues ya había escuchado eso, ya me lo había aprendido hasta de memoria, pero me doy cuenta que no lo había practicado. Así que bueno, eso me da mucha alegría, que se animen a practicar, porque repito el viejo concepto aristotélico, todas estas cosas no las aprendemos para saber qué son, las aprendemos para vivirlas, para ponerlas en práctica. Y bueno, pues vamos a poner en práctica el concepto muy conocido de muchos, pero que pocos practican realmente, que consiste en saber generar endorfinas. Porque generar endorfinas, tanto en mí como en otros, es uno de los principales actos del amor. Pocos actos amorosos tan afortunados y conste, recuerden que estamos dentro de la virtud de la caridad y pues la caridad es amor, el amor es caridad. Pocos actos tan afortunados dentro de lo que es el verdadero amor práctico son esa serie de acciones, de decisiones, de palabras, de caricias, de tiempo o de intimidad, o de juego, o de reconocimiento, acciones todas ellas que nos llevan a la generación de endorfinas. Por si alguno de ustedes, de chiripada, no hubiese escuchado el concepto de endorfinas, y por si alguien ya lo sabe pero no lo ha puesto en práctica, recordemos que las endorfinas vienen de dos palabras griegas, endo, que significa interior, y morfina. ¿Quién no conoce el significado de la palabra morfina? Que es una de las drogas más potentes que la naturaleza y el hombre hayan producido. Entonces, nada más que con una diferencia enorme, o varias diferencias muy notables, que mientras que la morfina, conseguida con el cártel Jalisco Nueva Generación, o con el que quieran ustedes, genera peligros de muerte, genera millones de dólares, genera una narcoeconomía como la mexicana, que sustenta cuando menos el 70 o el 80% de su liquidez en que el dinero produzca divisas. Es más, puedo decir, puedo afirmar, y no como una simple opinión, sino como un conocimiento, que sin la droga, sin el narcotráfico, no tendríamos liquidez. Ni en México, ni en los Estados Unidos. Y probablemente tampoco en Europa. Solo naciones como China, como la India o como Rusia, aunque ahora se está viendo en serias dificultades porque Vladimir Putin no midió el tamaño del adversario, que en realidad es todo Occidente, no nada más es Ucrania, es todo el sionismo occidental. Bueno, entonces las morfinas, la morfina pues es una droga altísimamente peligrosa, generadora de divisas, pero la endomorfina es otra cosa. Esta endomorfina o endorfina, que es una forma de abreviar la palabra endomorfina, para no decirlo con dos palabras, el español sincopa, une los dos términos, endomorfina, y se crea la palabra endorfina. ¿Y qué es la endorfina? Pues al igual que la morfina, es una droga, nada más que tiene varias características muy apasionantes, muy interesantes, que vamos a repasar o a conocer
y para muchos será definitivamente una sorpresa. Esta droga natural está producida en el encéfalo, es decir, está producida en el interior de nuestra cabeza. Por eso es endo, porque está producida en el interior del cuerpo humano, pero no en cualquier parte del cuerpo humano, sino literalmente en el encéfalo, y dentro del encéfalo, en la corteza cerebral, y en algunos centros que se llaman los centros del placer, que están diseminados en diversos puntos estratégicos de nuestro órgano corporal principal, que es el cerebro, porque sin él pues no funciona nada. Es el centro de la vida, el cerebro humano. Bueno, pues la endomorfina, aparte de ser una droga natural, es la primera característica que me gustaría que todos valoraran y que todos al escucharlo por primera vez o por enésima vez, da igual, lo pongan en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que la endomorfina o endorfina tiene un poder 10 veces superior, miligramo por miligramo, al de la morfina producida en un laboratorio o en algún cártel de esos que se dedican al narcotráfico. Es 10 veces más poderosa. ¿Esto qué significa? Bueno, que cada gramo de endorfina natural, ¿sí?, tiene 10 veces más poder que un mismo gramo de endorfina sintética o de endorfina generada por ahí en algún laboratorio a partir de los precursores vegetales que generalmente son la base para producirla. 10 veces más poderosa, producida en nuestra cabeza. Cuando nos hagamos plenamente conscientes de esto y pongamos en práctica todo lo que estamos revisando en esta etapa larga, profunda, detenida, con mucha ponderación, con mucha calma de mi parte, porque no hay prisa. Pretendo que cada una de mis palabras, que cada uno de mis conceptos, no solamente sean memorizados, sino ante todo llevados a un estilo de vida. Imagínense, por favor, lo que es realmente asimilar, lo que es el poder de las endorfinas. Para empezar, retardan el proceso de envejecer. Retardan el proceso de envejecer. Y aquí sí, si digo que la burra es parda, it's because I have the pelos in the hand. O sea, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos de la burra en la mano. ¿Y por qué lo puedo decir? Y sin presunción de ninguna clase. A pesar de mi neuritis postherpética que duró 2 años, prácticamente, y de la cual siento que voy de salida, pues mi apariencia, mi fuerza, mi forma de trabajar no es la de una persona de 80. ¿Qué me ha mantenido con un proceso que ha retardado mi proceso de envejecer? Pues la ingente, inmensa, inacabable cantidad de endorfinas que en mi vida cotidiana puedo generar, por ejemplo y principalmente, gracias a mi relación con la mujer que amo. Puedo decir que tengo la edad de la mujer que amo, 17 años más joven que yo, ¿sí?, así de plano. Entonces, es cierto, el estar plenamente satisfecho, el saberse amado, el sentirse amado, y sobre todo, el que la otra persona, es decir, Patti, mi esposa, sepa y sienta y constate paso a paso de su vida, y yo de la mía y mutuamente de la nuestra, que el amor es un vínculo que nos une de por vida, que no hay nada que lo ponga en entredicho, que no existe ningún riesgo de terminación, que no existe ningún riesgo de adulterio, que no existe ningún riesgo de mentiras, que no existe ningún obstáculo que de manera formal nos pueda separar, más que la muerte. Es una fuente de endorfinas imperecedera en tanto estamos vivos. ¿Quién puede decir que tiene una relación así?
Tal vez muchos no la tengan, pero no existe una sola persona con pareja o que pueda conseguir pareja que no pueda hacer de su vida en pareja una permanente fuente de endorfinas. Nada más que hay que saber cómo. Y si me tienen un poquito de paciencia, este viejo que tiene conocimientos y experiencia, pues quiere transmitírselos para que lo pongan en práctica. Por ejemplo, aquí veo una parejita, José Carmelo con Rosy y Rosy con Carmelo, ¿sí? Y puedan dentro de 20 años o dentro de 40 años, ¿por qué no?, decir que están recordando este momento en el cual los invité a que cada uno de los dos aprendan a ser la fuente de endorfinas del otro. Bien, aparte de retrasar el proceso de envejecer, las endorfinas tienen otros efectos maravillosos. Son un analgésico tremendamente poderoso. Pocos analgésicos tan poderosos existen en la naturaleza. Digo, hay medicamentos analgésicos muy potentes, como el Dolac, o el Oloneurobion, o incluso la morfina, la heroína, y hasta la cocaína, sobre todo la morfina para usos médicos. Pero son como que medicamentos de emergencia, y que, al menos teóricamente, están legalmente controlados. Pero lo que no está legalmente controlado, pues son las caricias mediante las cuales puedes generar en tu pareja, en tus hijos, en tu prójimo, bueno, hasta en tu suegra, por gorda que te caiga, ¿sí? No importa, puedes generar analgesia. Analgesia. Ha sido una experiencia para mí sumamente grata, que por ejemplo en los últimos años de vida de mis suegros, la plática, la charla, el jugar ajedrez, el ponerle atención, el no decirle a mi suegro, ay, suegrito, pero eso ya me lo dijiste. Y aunque lo esté diciendo por vez número 40, contestarle como si me lo estuviera diciendo por primera vez, eso lo reaviva, le quita el dolor de la vejez, el dolor de la soledad y hasta el dolor de cabeza. Porque genera endorfinas la actitud del yerno, que le hace sentir la fuerza del respeto, la admiración y el cariño que le tengo. Y él ya murió hace algunos pocos años, pero puedo decir que en los últimos años de su vida, el factor endorfinizante para él, sobre todo dado por su hija Patty, mi esposa, fue algo muy definitivo en su salud de los últimos años. Ese es el segundo efecto de las endorfinas, el analgésico poderosísimo, que sabiendo generar endorfinas en mí o en tu pareja, vas a generar entonces una supresión del dolor. En muchísimas ocasiones, cuando mi esposa me ha dicho me duele un poco la cabeza, extiendo la mano, le pongo mi mano extendida en su frente, le transmito toda la ternura, todo el amor, con toda la delicadeza y el tacto y la temperatura de la mano que ella necesita, y en muchas ocasiones, parece arte de magia, el dolor se va. El tercer efecto es que las endorfinas, aparte de retrasar el proceso de envejecer, y aparte de ser un analgésico poderoso, son una fuente de energía. Olvídense de esas bebidas energetizantes que venden en los supermercados. Generalmente, ya cuando va uno de salida, en los estantes donde están las cajas para pagar la cuenta, hay unos sobrecitos color naranja o color verde o azul que te venden energía, energetizantes, para que lo pongas en tu café, en agua o en un refresco X de tu preferencia. Te lo tomas y te va a dar 5 o 6 horas de energía o más. El problema es que es un azote para las personas con presión alta. Y las personas que no tienen presión alta, pues se la pueden conseguir si usan ese tipo de energetizantes, que son generalmente a base de cafeína, y vete tú a saber de qué otra cosa por ahí.
Entonces no hay como la principal fuente natural de energía. La principal fuente natural de energía es entonces las endorfinas. Ese fue el efecto número 3, fuente de energía. Y conste, estamos dentro del cuadro macro de la virtud de la caridad. No me vengas que tienes caridad de tu prójimo, sea quien sea, si no sabes generarle endorfinas. Y si no lo sabías, ahora lo vas a saber. Y ya no vas a tener pretextos para decir, es que nadie me lo enseñó, es que mi mamá no me acarició, es que en mi casa no se usan las caricias, o es que la tía de las muchachas. Nada. Las caricias se dan como una decisión amorosa, porque el acto del amor es una decisión, o una cadena de decisiones que no conoce el final. El acto de caridad tiene la misma característica, es una cadena de decisiones benevolentes en favor del prójimo que no conoce el final. Así que no me vengas con el cuento de que como no te dieron caricias, tú no las das. Pues aprende a darlas. Para que generes, además de la energía, uno de los efectos más hermosos de las endorfinas, que es la producción de alegría y euforia. Producción de alegría, de risa saludable. Y esto es como esos motores de los automóviles modernos híbridos, que a cierta velocidad y con cierto estilo de manejo van volviendo a cargar la pila eléctrica del propio automóvil, sin necesidad de enchufarla a la pared. ¿Sí? Algunos tienen el sistema de recarga cuando metes el freno, algunos otros, como algún BMW que yo conozco por aquí, recarga la energía bajando la velocidad y de bajada, le pones un comando de recarga y entonces eso es lo igual, es un parangón, es una alegoría perfecta con la alegría, porque la alegría es como un motor que se recarga solito. La alegría genera endorfinas y las endorfinas generan alegría. Es justamente lo que hace el motor híbrido. Así que esos maridos serios, adustos, secos, fríos, lejanos y distantes, que parecen computadoras con patas, pues ya se les acabó el chiste. O eso de que es que yo no puedo ser más expresivo, ¿cómo se hace? Pues decídelo. Es el principal acto de caridad, porque además estás haciendo el verbo principal de la palabra caridad. ¿Cuál es el verbo principal de la palabra caridad? Pues lo diré aunque sea en inglés por cuarta o quinta ocasión. Es el verbo care, cuidar. Al generar endorfinas en tu prójimo, y particularmente en el prójimo más caro, más importante, más definitivo, más valioso de tu vida, que es tu pareja, sobre todo si es tu cónyuge, estás generando una de las fuentes de salud más valiosas que se conocen, la alegría, la risa. ¿Bien? Y alegría y su extremo, que es la euforia. Y finalmente tenemos uno de los más valiosos, probablemente el más valioso de los 5. Y el más valioso de los 5, desde mi humilde punto de vista, es que las endorfinas fortalecen el sistema inmunológico. Y al fortalecer el sistema inmunológico, pues libras a la persona que le das endorfinas, que le generas endorfinas, con tus caricias, con tu atención, con tus cuidados, con tu tiempo de agenda compartido con ella, con tu tiempo de intimidad, con tu reconocimiento, con tus chistes de buen gusto, con tu sentido del humor, con la certeza de tu fidelidad. Le estás generando algo invaluable que fortalezca su sistema inmunológico. Imagínense las consecuencias de esto.
en términos de no gastos médicos, en términos de no medicamentos, en términos de vida alegre, cotidiana, llena de productividad, de gratísimos momentos, de alegría. Así que, rapidísimo entonces, retardan el proceso de envejecer, son el principal y más poderoso analgésico que se conozca, una fuente enorme de energía, producen alegría y euforia y fortalecen el sistema inmunológico. Vayan pensando en las preguntas que me van a hacer al ratito, que sea el lapso para hacerlas. Ahora, es muy importante entender que no todas las endorfinas son iguales. Se pueden clasificar en 3 grandes macrogrupos. Si bien cuando entramos a la red y ponemos la palabra endorfinas, van a encontrar literalmente cientos de miles de sitios que hablan del tema. Y van a encontrar enormes cantidades de clasificaciones de carácter científico. Como no es un curso de neurobiología, de neuroendocrinología, ni de psicología o psiquiatría avanzada, yo he decidido para mis alumnos de primer vuelta, de primer tronco común, incluyendo a los que se están formando con miras a llegar a ser un profesional a largo plazo, he incluido o he reducido los grandes grupos que nos presentan los científicos sobre las endorfinas a solo 3, porque es la reducción inteligente y práctica que se puede hacer. ¿Cuáles son estos 3 grupos? El primer grupo yo lo llamo de alto impacto y corta duración. Altísimo impacto y muy corta duración. Son alegrías que no duran, son endorfinas que rápidamente desaparecen, son endorfinas no duraderas, ¿sí? Por lo tanto son de mala calidad y de corta duración, pero son de muchísimo impacto. De hecho, es el grupo de endorfinas que a la gente más le gusta, indebidamente. ¿Y por qué digo que indebidamente? Porque ahorita lo van a ver cuando conozcan las otras 2 clases, los otros 2 grupos de endorfinas. En general, las endorfinas de alto impacto y corta duración están producidas por las drogas, en primer lugar. ¿Cuánto dura un pasón con cocaína? 20 minutos, media hora. Luego empieza la depresión, luego empieza el síndrome de abstinencia y hay que volver a snifar, como se dice, ¿no? ¿Cuánto dura el efecto de inhalar marihuana o cualquier otra droga soft, como se dice? Muy corto. Las drogas entonces son de muy alto impacto porque sí producen un estado de euforia, producen un sentido de omnipotencia, un sentimiento de ¿quién puede conmigo? Nadie. Y por eso llegan a ser tan destructivas. Incluso los grandes adictos pues llegan a perder hasta la nariz. Se pueden quedar sin nariz, como ya le ha pasado a varias estrellas del cine y de la farándula muy famosas. No digo nombres para no tiene caso. Otra fuente de endorfinas de alto impacto y corta duración es el chile, ¿sí? El chile tan popular en nuestra comida, ¿no? Sí tiene ciertos efectos de carácter medicinal. El chile en general, con moderación, tiene ciertos elementos químicos que son saludables para el sistema inmune. Pero independientemente del efecto favorable para el sistema inmune, el chile por su sabor produce endorfinas de alto impacto y corta duración. La Coca-Cola, una Coca-Cola natural, es decir, original, de las que tienen azúcar, de las Coca-Colas clásicas, es una fuente de endorfinas muy alta, pero de muy corta duración, al grado que yo conozco infinidad de personas pues, que están enviciadas por la Coca-Cola.
De hecho, conocí una persona que se tomaba hasta 35 Coca-Colas diarias, entre que abría el ojo y se dormía. El alcohol también está en este mismo grupo. El sexo sin amor, altísimo impacto y cortísima duración. Y sobre todo ahora en una subcultura postmoderna, en donde el sexo ya no se llama adulterio, ya no se llama fornicación, ya no se llama pecado, que va, ahora se llama sexo como deporte recreativo o sexo recreativo. Es lo que está de moda con los millennials y con la generación de cristal y con los chavitos de la buena onda, como ellos dicen, que apenas están abriendo los ojos a la vida y ya están en la secundaria y ya practican la sexualidad como un deporte recreativo, como una mera diversión. Bueno, pues se van a topar con que se les va a estragar el gusto, se les va a acabar el gusto por el verdadero amor, y cuando menos se den cuenta, por ahí de los 19 o 20 años, si es que empezaron a los 14 o 15, van a perder absolutamente el gusto por la sexualidad natural. Y van a empezar a incursionar en una sexualidad que les garantice el alto impacto. Y la sexualidad que garantiza el alto impacto, una vez que se pierde la sexualidad natural por su abuso, pues es la homosexualidad, o lo que ahora se llama abusivamente el poliamor. Sí es poli, pero no es amor. Es orgía. Y es contra natura. Pero es lo que está de moda. Ustedes abran cualquier serie de Netflix, el 99% de las series de Netflix sostienen este concepto, con escenas que ya no dejan nada a la imaginación. Es más, en series policíacas, en series de suspenso, ya nada más falta que también en series científicas, pero bueno, todavía no, aunque no tarda. Sí, cualquier cosa hoy en la televisión de paga y ya también mucho en la televisión abierta es la oportunidad para que se pueda generar una oleada de endorfinas de alto impacto y corta duración a través del sexo recreativo. Tenemos también en esta lista la comida chatarra, desde luego las compras, al grado de que acá una tienda muy famosa en México de nombre el Puerto de Liverpool puso de moda hace unos cuantos años un lema que decía: compro, luego existo. Liverpool. Y otro, el Palacio de Hierro, es otra tienda también de lujo, que decía: soy totalmente palacio. ¿Y qué? Así en un afán muy retador. ¿Por qué? Porque las compras, cuando la señora, sobre todo la mujer, pues no tiene a veces ni perrito que le ladre, pues suele refugiarse en el poder endorfinizante, arrollador de las compras. Incluso de cosas que no necesita. Pero el solo ejercicio de la firma, ya sea electrónica o física de su tarjeta, la carga de endorfinas, aunque sea por un ratito, por media hora, o por lo que le dura la emoción de estrenarse una garrita, cuya emoción pierde para la segunda vez. Ya la segunda vez que se pone la falda, los zapatos nuevos, la blusa nueva, pues ya no tiene la misma cantidad de endorfinas que cuando la estrenó, y pues, si puede, y muchas veces aunque no pueda y aunque no deba, pues vuelve a ejercer su poder de compra para cargarse de endorfinas, aunque sea por un ratito. Otra fuente muy famosa en la actualidad es el juego compulsivo. Otra más, la televisión en forma adictiva. Desde luego, ya la adicción actual de la inmensa mayoría de los chavos es lo que en Estados Unidos como azote nacional. Desde Donald Trump se declaró problema de seguridad pública, problema de salud pública, perdón, es el uso o el abuso de las pantallas.
desde un simple celular, una tablet, un iPad, una laptop, una computadora de mesa. Se sabe que en Estados Unidos, en Japón, en Europa, pero ya México va para allá, el síndrome de las pantallas está arrasando con la salud mental de cientos de millones de personitas que apenas empiezan su vida y ya tienen en la computadora, en la pantalla, su principal fuente de endorfinas adictivas. Por eso son de corta duración y de alto impacto. Y para que no sean de corta duración, pues entonces el chavo pues se queda 8, 5, 10, 15 horas metido en su obsesión. Y en Japón se ha dado el caso de personas jóvenes que se han caído muertas porque no han ido al baño, no han ido a beber, no han ido a comer, para no desconectarse de un juego grupal que además tienen la obligación interior de ganar. Y como van ganando o como van perdiendo, no se pueden despegar de la pantalla y primero les da un síncope cardíaco o primero les da un bajón tremendo la presión arterial y se reportan ya muertes frecuentes por este tipo de abuso, sobre todo en Japón y en Corea del Sur y en Singapur. No me extrañaría que tanto México como Estados Unidos pronto estuvieran reportando muertes por este brutal abuso de las endorfinas que genera la adicción a las pantallas. Ese fue el primer grupo, pero no estoy agotando la lista. Cualquier cosa que te produzca placer, cualquiera. Bueno, podría decir en el varón mayormente que en la mujer, la masturbación es una fuente de endorfinas de altísimo impacto y que no dura más de 30 o 40 segundos, cuando mucho 1 minuto. Y para muchos que no tienen una pareja estable, una relación profunda, psicosexual, pues incluso se habla del consolador, ¿no? Así se le dice a los aparatitos que sobre todo usan ciertas damas con muy poco pudor y muy pocas virtudes, se le llama consoladores. Por supuesto, su uso es absolutamente insano mentalmente y desde luego, pues es un acto de fornicación contra el 6º y el 9º mandamientos. Tan, no hay que buscarle senos a las culebras. Ese fue el primer grupo en la inteligencia de que no agoté la lista. De hecho, la lista podría ser interminable, de miles de cosas. Lo que quiero es que cada quien identifique en forma sincera, práctica, profunda, si tiene alguna adicción a cualquier fuente de endorfinas de alto impacto y corta duración. No es saludable. Es profundamente destructivo de la salud mental y sobre todo de la salud espiritual. Y es profundamente opuesto este tipo de prácticas a la virtud cuyo estudio a fondo nos está ocupando en este ciclo de sesiones. La virtud de la caridad, la virtud del verdadero amor. Bien, tenemos el segundo grupo, que se llama endorfinas de mediano impacto y duración amplia. El impacto no es tan profundo como el del grupo ya mencionado, y la duración puede ser de varios meses incluso. Perdón. Por ejemplo, voy a dar los 3 principales grupos de actividades que nos pueden dar endorfinas de mediano impacto y de duración más o menos larga. Son el ejercicio físico, ¿sí? Lo recomiendo desde luego, la lectura y la cultura del esfuerzo. Pondré ejemplos de lo que es la cultura del esfuerzo. Si llegas a un edificio y puedes subir 10 pisos, súbelos. No agarres el elevador. Tal vez no recomiendo que subas 20 o 40. Pero si puedes subir al menos 3 pisos, 5 pisos,
y de forma cotidiana y aún frecuente, tu corazón, tu víscera cardíaca, te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Porque el corazón se cuida con ejercicio moderado. El ejercicio de subir escaleras tiene enormes ventajas. Es cardio. De manera natural haces el ejercicio que los atletas llaman cardio, sin necesidad de levantamiento de pesas o de ir a un gimnasio. Con que subas y bajes escaleras en tu casa 20 veces al día es suficiente para que tengas una excelente actividad llamada cardio. Y el corazón te lo va a agradecer. Además de que vas a generar endorfinas de mediano impacto y duración amplia. La lectura también tiene esa enorme ventaja. Cuando ya la lectura es un hábito, entraría al tercer grupo, que es de impacto leve, pero de duración permanente. Mientras la lectura no sea un hábito, se quedaría en el grupo 2. Pero cuando ya tienes el hábito de leer 2 horas mínimo, la Organización Mundial de la Salud dice que el hábito de la lectura consiste en aquella excelente costumbre que tiene una persona de leer 14 horas a la semana. Es decir, un promedio de 2 horas diarias. Allí ya hay un hábito. Y entonces ese hábito formidable de la lectura ya se clasificaría dentro del grupo 3, que es el grupo de endorfinas de impacto leve, pero ojo, de duración permanente. Repito, impacto leve, pero duración permanente. Todavía dentro de la cultura del esfuerzo, si lo practicas cotidianamente y lo sostienes, por varios años podría pasar al grupo 3, siempre y cuando ya esté incorporado a tu costumbre natural de todos los días y de por vida. El caminar, subir escaleras, me refiero a caminar, por ejemplo, ir a la tienda que te queda a 1 kilómetro en vez de tomar tu automóvil, o un pecero, o un autobús, o un Uber, ¿sí? Busca que las distancias no muy largas puedas cubrirlas caminando, a menos que esté cayendo un chubasco terrible con granizo, pues no lo hagas, pero si hay un tiempo más o menos aceptable y una temperatura más o menos pasable, ni demasiado calurosa como en Phoenix en verano o como en invierno en Nueva York, pues haz el esfuerzo de caminar. Endorfinas del grupo 2. Y nos pasamos a las endorfinas del grupo 3, que son realmente de las que nos vamos a ocupar a fondo en este ciclo de la virtud de la caridad. Las endorfinas del grupo 3 se definen como el ejercicio continuo de las virtudes, tanto de las virtudes naturales o cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, como de las virtudes teologales. Y dentro de las virtudes teologales, la principal fuente productora de endorfinas de duración permanente es, paradójicamente, la virtud de la caridad, del care, del cuidado por tu prójimo, del acto benevolente, del acto intencional que, a pesar de que estés enojado, lastimado, ofendido, molesto, herido, decides regresar, bien por mal. Es cuando el acto de caridad Dios lo toma más en cuenta en orden a tu salvación eterna. Es lo que más nos aproxima al mártir del Calvario. Es lo que más nos hace parecernos a nuestro Señor Jesucristo. El acto intencional benevolente por el ingrato, por el que te ofende, por el que habla mal de ti, por el que se comporta como tu adversario. Por eso Cristo nos dijo: rogad por quienes os persiguen. Por esa razón, este acto, el acto benevolente,
dentro de la virtud de la caridad, dentro de la virtud teologal de la caridad, es el acto principal productor de endorfinas. Y esto lo demuestra la vida de los grandes santos, como lo vamos a ver a continuación. Tengo por aquí, desarrollé algunos parrafitos que nos hablan justamente, lo haré en los próximos 15 minutos, de las endorfinas y la virtud. ¿Cuál virtud? La caridad. La caridad que consiste en regresar bien por mal, sobre todo. Decimos, les voy a platicar lo que escribí, lo voy a compartir, tal vez haga algún comentario aparte de lo que escribí para esta sesión. Para las personas que desarrollan las virtudes superiores, particularmente la virtud de la caridad, en grado heroico, los grandes retos y la obtención de resultados óptimos, así como la conquista de metas honestas, son impulsos vitales arrolladores. Nada las detiene, ni la cárcel, ni las persecuciones, ni las descalificaciones, ni las penurias, ni las necesidades biológicas, ni las amenazas de muerte, como tampoco la certeza de una muerte inminente. Ejemplos de esto: Isabel de Castilla, camino a los altares, por cierto, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Juana de Arco, Agustín de Iturbide, Don Juan de Austria y otros muchísimos personajes, algunos de los cuales en este ciclo de virtudes, sobre todo de la virtud de la caridad, vamos a analizar su biografía en los momentos culminantes de su vida. Como el famosísimo asesinato de ese santo que comenté en el grupo viernes, don Anacleto González Flores, que al general que lo va a fusilar le dice: mi general, no guardo rencor por usted. Es más, cuando usted, muy pronto, usted y yo, nos veamos ante el Tribunal Supremo de nuestro Señor Jesucristo, yo seré su mejor abogado. Eso le dice Anacleto a su verdugo. Cuando estemos ante el tribunal de Dios, usted que me va a asesinar, tendrá en mí, este mártir cristiano, su mejor abogado. ¿Quién dice eso? ¿Quién es capaz de un acto tan fantástico como el que acabo de describir? Cuando narré la biografía de Anacleto, eso no se los conté, lo leí después. Bien, ¿esto a qué se debe? Vamos a ver la base fisiológica, la base neuroendocrina, la base científica. La explico. Decimos lo siguiente: la presencia arrolladora de las endorfinas y otras drogas naturales similares a las endorfinas, como la oxitocina, que se llama la hormona del vínculo. Ya lo veremos en su momento. Las mamás generan vínculo solo con los hijos, o principalmente con los hijos, cuando la madre es capaz de generar oxitocina, con cierto tipo de caricias. Si la madre no es capaz de darle a su hijo las hormonas del vínculo, pues ahora sí que aplica el insulto mexicano, ¿no? No tienes madre, literalmente. Esta presencia arrolladora explica por qué las personas virtuosas tienen siempre una capacidad inmunológica a prueba de retos impresionantes. ¿Por qué? Porque están guiados por la pasión del servicio al prójimo. Están guiados por el anhelo permanente de alcanzar la visión beatífica y la posesión de Dios, y convierten en capacidades y virtudes asombrosas sus potencias del alma, sus potencias intelectuales, sus potencias volitivas, a pesar de la enorme cantidad de presiones que puedan sufrir y de adversidades. Con los neurotransmisores cerebrales de sus drogas endógenas, o sea, producidas al interior del cerebro, realizan grandes hazañas,
o resisten graves infortunios, gracias a la fidelidad a su misión. Transforman su neurofisiología a partir de la calistenia mental. Es una verdadera calistenia, pero no de los brazos o de las piernas o de los abdominales. Es una calistenia mental. A partir de la calistenia mental y la gimnasia cerebral, no guiados por una técnica, no, sino guiados por su pasión desmedida, por una pasión extraordinaria de lograr el mejor fin honesto, el mejor fin trascendente y absoluto. Esto demuestra el poder inmenso de los neurotransmisores cerebrales, de los cuales el principal, pues, se llama endorfinas, también se llama oxitocina y también se llama dopamina. Pero nos vamos a concentrar sobre todo, por el momento, en endorfinas. Continuamos. Desde un punto de vista bioquímico, estas personas destacan por la increíble cantidad de endorfinas que generalmente sus mentes generan y que sus cerebros producen a escala molecular. Estas endorfinas actúan como estimulantes de la droga psicodélica endógena, la dopamina, la noradrenalina y la oxitocina. Las endorfinas, a su vez, estimulan la producción de otras 3 drogas endógenas: la dopamina, la noradrenalina y la oxitocina, también llamada, lo repito, hormona del vínculo. A estas personas se les ha llamado, es una persona noradrenalínica, es una persona dopamínica, es una persona oxitoxínica. ¿Sí? Es una persona endorfínica o endorfinizante. A estas personas, pues, jamás producen, siempre producen en sí estados de paz, de alegría o de euforia, pero nunca están en estado depresivo. Y cuando algún suceso de la vida externa los ataca para producir, y que en cualquier persona común y corriente podría producir tristeza, miedo, depresión, desesperación, incertidumbre o cualquier otra emoción negativa, las personas que tienen el hábito de generar endorfinas a través del ejercicio permanente de la virtud de la caridad y concretamente de la donación de CTR, de caricias, tiempo y de reconocimiento, viven apasionadamente la vida con la intención constante y nunca perdida de vista de alcanzar su ideal supremo. Sus impulsos vitales son tan grandes que nada las detiene. Luchan por sus metas de manera tan apasionada y desmedida que sus relojes biológicos, totalmente alterados, son capaces de permitirles el trabajo continuo de días, semanas, meses y años, casi sin descanso. Uno no podría explicarse las hazañas de grandes personajes, como el principal personaje de la historia de México, porque es su fundador, don Hernán Cortés. Su hazaña rebasa, según los historiadores serios, todas las posibilidades de esfuerzo físico de un hombre común, o las hazañas de un Cid campeador, o las hazañas de incluso un emperador pagano como lo fue Alejandro Magno. Si bien, desgraciadamente, a la vez que fue capaz de esto, sus excesos propios de su cultura hedonista lo llevaron a una muerte muy prematura, porque solo la virtud paga, jamás el pecado es rentable. Realizan grandes tareas mediante la sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? A ver, apréndanse esta palabreja de orden científico. Una sinapsis es una conexión. Quiero que se imaginen las vías de un tren. Un trenecito de dos rieles, ¿sí? De pronto llega a una terminal donde esas 2 vías se convierten en 4. Y si es una terminal un poco más grande, pues ya no serán 4, serán 8 vías.
Y si es una terminal de un pueblo grandote, pues ya son 16 vías. Y si es una terminal como la que tenemos aquí, en un lugar que se llama Tlaltelolco, pues ya es una terminal donde hay hasta 64 vías paralelas, donde se están moviendo continuamente docenas de trenes. Bien, ahora véanla por encima y ven cómo al final derecho de la vía, al final izquierdo de la vía queda solo una, y al extremo derecho queda una sola también. Bien, ¿cómo se le llama en neurología a todo ese conjunto aparentemente inextricable de vías que están en la terminal? En neurología se le llama sinapsis. En nuestro cuerpo hay cientos de millones de sinapsis. Y las sinapsis se clasifican en segundo, tercero, cuarto y hasta sexto orden. Las personas que más desarrollan los actos intencionales de carácter virtuoso llegan a tener el poder que se llama manipulación energética. Es decir, que pueden dosificar sus actos que implican gasto de energía, por extremo que ese gasto sea, de manera intencional, voluntaria y sostenida, incluso por el resto de su vida. Los santos, los héroes y los místicos se caracterizan porque tienen en su cerebro sinapsis de hasta sexto grado, que ya son sumamente finas, sumamente delicadas, y que no cualquier persona puede desarrollarlas, a menos que se decida a desarrollar una vida como la que desarrollan los santos, los héroes y los místicos. Rasgos fundamentales en la personalidad, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Ávila, mejor conocida como Santa Teresa de Jesús, o como Santa Teresita del Niño Jesús, y en general todos los santos que han sido los grandes líderes, conocidos o no, de la cristiandad, tienen pues este rasgo formidable que les da la virtud de la caridad vivida en grado heroico. Por eso era tan importante ligar este descubrimiento maravilloso de las endorfinas con el aspecto científico, porque hay cosas que de otra manera en la vida de estas personas extraordinarias no nos podríamos explicar. Pero la ciencia nos explica por qué, cómo, cuándo, de qué manera, por qué motivos han podido tener vidas tan formidables, tan extraordinarias, tan fuera de lo común, pero que, para decir finalmente en esta exposición, todos de alguna manera estamos llamados a practicar. Todos de alguna manera estamos llamados a la santidad, sin importar nuestros traumas, nuestras limitaciones, nuestros paradigmas y nuestra mala educación. Bien, pues con eso terminamos nuestra explicación del día de hoy y como siempre comenzamos sus preguntas, aportaciones, dudas y comentarios. Adelante, por favor.